Anticoagulación en la enfermedad COVID-19 por la variante Omicron. Una de las preguntas muy importantes es si la variante Omicron causa menos daño pulmonar en el paciente que padece esta variante, ¿es o sería necesario utilizar anticoagulantes en el manejo? En este video vamos a aclarar esta situación y lo más importante, vamos a brindar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a hablar sobre si la anticoagulación, uno de los pilares importantes en el manejo de la enfermedad COVID-19, es o no necesario utilizar ante la infección por la variante Omicron. Una de las preguntas importantes que muchas personas se hacen ante el avance de esta variante. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las diferentes redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior. Usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, una de las preguntas muy importantes es si ante el avance de la variante Omicron y teniendo los estudios que confirmarían que causaría un menor daño pulmonar que la variante Delta, es necesario utilizar el mismo tratamiento que se ha estado utilizando en las variantes anteriores. Y es una de las preguntas que es muy importante responder, y sobre todo al tema de la anticoagulación. Es importante conocer, ¿será necesario o no dar terapia de anticoagulación profiláctico en un paciente con COVID-19 variante Omicron? Y la respuesta es sí. Dentro de las investigaciones se ha revelado que la variante Omicron causaría como síntoma presente ante la infección de este agente, causaría la caída del cabello. Un síntoma importante a tomar en cuenta, y sobre todo estaría relacionado esta caída de cabello a una alteración en la respuesta inmune. Es importante tomar en cuenta que la caída de cabello que estarían presentando los pacientes con la infección por la variante Omicron claramente estaría demostrando que existe una desregulación en la respuesta inmune. Y ello estaría confirmando de que es muy importante tomar en cuenta qué es lo que se debe considerar ante la infección por Omicron. El tener conocimiento que la caída de cabello es uno de los síntomas asociados a la infección por la variante Omicron indicaría una desregulación de la respuesta inmune. Esto es muy importante tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque la respuesta inmune es la responsable de la situación que puede conllevar a casos severos, a lo cual se le conoce como la triada mortal o la triada de la muerte. COVID-19 ha sido responsable desde el momento que fue declarada como pandemia hasta la actualidad, ha sido responsable de más de 5.5 millones de personas fallecidas. La condición que ha llevado a que muchas personas que se han infectado por el coronavirus terminar con cuadros severos ha sido el cuadro respiratorio, en donde han conllevado a una insuficiencia respiratoria. Y todo este proceso sería consecuente de la desregulación de la respuesta inmune. COVID-19 se caracteriza por un estado de hiperinflamación, y este estado de hiperinflamación conllevaría a consecuencias que puede terminar con un paciente en cuadro severo o quizás un paciente que pueda fallecer. Esta triada de la muerte que se relacionaría con la inflamación es muy importante entenderla. Desde que el virus ingresa a nuestras vías respiratorias, en el caso de Omicron, a las vías respiratorias como los bronquios, en el caso de Delta, hacia el pulmón, lo que va a desencadenar es una respuesta inmune. Dentro del daño que ocasiona el virus va a estar la destrucción de los linfocitos, los cuales son los interconectores entre la respuesta inmune natural y la respuesta inmune adquirida. La destrucción de los linfocitos va a conllevar a que las células de la respuesta inmune natural
se sobreestimulen y produzcan más mediadores de la inflamación. Esta condición va a llevar a un estado de hiperinflamación, o técnicamente se conocería como una tormenta de citoquinas. La hiperestimulación y sobre todo la liberación de mediadores de la inflamación llevaría a un estado de hiperinflamación. La hiperinflamación condiciona la activación de la coagulación y ello conlleva a la trombosis. Por otro lado, la hiperestimulación de la respuesta inmune o la hiperinflamación también va a condicionar dificultad en el transporte y en el intercambio gaseoso, dado que a nivel de las vías respiratorias va a existir edema que no va a permitir el ingreso del aire. Ello va a agravar la hipoxia y esta hipoxia agravada va a condicionar la necrosis, lo que va a conllevar a infecciones bacterianas secundarias. Infecciones bacterianas secundarias, hiperinflamación y la activación de la coagulación en trombosis son las complicaciones que se dan y se conocen como la tríada mortal. El manejo de ello va a depender el actuar de manera oportuna para tratar esta tríada mortal. Y es por eso que se ha propuesto el uso de los pilares del tratamiento en COVID-19, tales como el uso de antibióticos, el uso de corticoides y sobre todo el uso de anticoagulación. Dado que se está registrando hechos que estarían relacionados a una hiperestimulación de la respuesta inmune, ello indicaría que el uso oportuno del manejo para evitar las complicaciones es necesario. COVID-19 sigue siendo la enfermedad que hoy día está presentándose a través de diferentes versiones, pero es muy importante entender que las variantes del coronavirus siguen siendo SARS-CoV-2 y el SARS-CoV-2 sigue produciendo la enfermedad COVID-19. Es por eso que nosotros debemos tomar en cuenta que la enfermedad COVID-19, independiente de la variante, tiene el riesgo de cursar con una alteración de la respuesta inmune y ello conllevar a un estado de hiperinflamación. La hiperinflamación, a través de los diferentes pasos, va a conllevar, en primer lugar, a la activación de la coagulación y trombosis y en segundo lugar a la presencia de infecciones secundarias. Datos que nosotros debemos conocer. La anticoagulación profiláctica es un pilar en el manejo de COVID-19 y la variante Omicron es una variante del SARS-CoV-2 que produce COVID-19. Por lo cual es muy importante considerar el manejo profiláctico una vez detectado el cuadro clínico de la variante Omicron para evitar las complicaciones. Es necesario que nosotros estemos atentos a esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido responder la pregunta: ¿es necesario utilizar terapia anticoagulante en la enfermedad COVID-19 por variante Omicron? Una pregunta bastante importante y la respuesta sería sí, dado que estudios recientes han demostrado que la variante Omicron estaría asociado a la caída del cabello, situación que indicaría claramente una desregulación de la respuesta inmune. Esta situación es muy importante dado que la respuesta inmune alterada va a conllevar a la activación de la coagulación y trombosis y finalmente a la infección bacteriana sobreagregada. Datos que indicarían que el uso profiláctico de la anticoagulación ayudaría a evitar complicaciones en el paciente. La terapia de anticoagulación como pilar de tratamiento frente a la variante Omicron debe ser considerada. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867
para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien lo saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.